¿cómo están? Soy Enzo Completa, el profesor titular de Doctrinas e Ideas Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo. La idea de este video es reflexionar acerca de las revoluciones en general y las contrarrevoluciones desde el punto de vista teórico, una contrarrevolución o, digamos, de la mano del emergente conservador, de alguna manera. Primero decir que las revoluciones o la revolución como concepto es una palabra muy fuerte. No hay teóricos de todas las revoluciones, sí teóricos de algunas revoluciones en particular, como por ejemplo el abate Emmanuel Sieyès para el caso de la Revolución Francesa, o bien Vladimir Ilich Ulyanov en Rusia, ¿sí? En 1917, Trotsky en este mismo contexto. Y con la contrarrevolución o con los contrarrevolucionarios pasa lo mismo. No hay teóricos de las contrarrevoluciones, de todas las contrarrevoluciones en general, sino más bien teóricos de algunas en particular. Sucede que tanto las revoluciones como las contrarrevoluciones no se pueden teorizar en abstracto, es decir, de manera disociada de la realidad, ¿sí? De manera alejada o separada del contexto histórico-político, sino que necesariamente se debe teorizar en base a algunos parámetros concretos, a un tiempo, a un lugar, a ciertas condiciones políticas y socioeconómicas específicas. En cualquiera de los casos, no son muchos los autores, los pensadores, los políticos que podemos identificar como verdaderamente revolucionarios, ¿sí? No abundan en la historia. A pesar de lo que puede creerse, digamos, no abundan. Piénsenlo por un momento. Son pocos los pensadores o los políticos que de verdad han puesto en duda algún principio de legitimidad imperante, fundante de un cierto paradigma en un momento histórico concreto, ¿sí? Ya sea que este principio sea el monárquico o el burgués o el capitalista, en su mayoría los pensadores que leemos, que estudiamos, son críticos de algún aspecto, ¿sí? Otras veces se muestran a favor del cambio social, ¿sí? De la reforma política, pero por lo general reforman, pero siguen asociados, pegados al sistema político, a las instituciones existentes. Es el caso, por ejemplo, de los socialistas utópicos, ¿sí? Quienes, como Saint-Simon, Fourier, Owen, ¿sí? Ellos querían cambiar la sociedad, pero rechazaban la violencia, ¿sí? Descreían de las revoluciones. Entonces, para ello debía ponerse el foco, básicamente, en la educación, en la persuasión, ¿sí? Y por ejemplo, es famosa la anécdota de Charles Fourier, uno de los referentes del socialismo utópico, quien en Francia, ¿no?, quería convencer a los capitalistas de que voluntariamente pagaran mejores salarios, ¿sí?, de que voluntariamente aceptaran ganar menos dinero. Bueno, dicen que una década antes de morir publicaba un aviso en un periódico muy, digamos, difundido de Francia, invitando todos los días a almorzar a algún capitalista que estuviese dispuesto a financiar alguno de sus proyectos, como por ejemplo el falansterio, ¿sí? Tristemente, todos los días y hasta el último día de su vida, ascendió a la colina que separaba Montmartre de su casa, ¿no?, en Saint-Pierre, para esperar a este mecenas que nunca llegó, no lo pudo persuadir. Entonces, yendo al plano de la revolución, quizá uno de los primeros revolucionarios, sí, no utópicos, sino revolucionarios en serio, fue un tal Espartaco, ¿sí?, un esclavo de Tracia, que logró liberarse de sus captores, los romanos, y logró liderar una revolución, una de las más grandes que sufrió Roma. Pero esta revolución de Espartaco se impone por la fuerza, ¿sí?, por la fuerza de los hechos, no en el plano de las ideas. Entonces, en el plano teórico, que es lo que por ahí ahora nos interesa en este video, recién podemos hablar de una teoría revolucionaria con un revolucionario francés en 1789, se llamaba Graco Babeuf, ¿sí?, así se lo conocía,
quien se adelanta incluso al mismísimo Maximilien de Robespierre, ¿sí? Para de alguna manera dar forma a algunos de los conceptos centrales de la revolución. Babeuf se identifica desde sus orígenes con el movimiento campesino y llegó a liderar una conspiración, la famosa conspiración de los iguales. Desde su diario, El Tribuno del Pueblo, siempre despotricó en contra del sistema burgués, ¿sí? Que permitía la riqueza ilimitada y que generaba desigualdad. Entonces, dentro de la teoría revolucionaria de Babeuf se destaca, por un lado, la elaboración de una técnica para la insurrección revolucionaria, y por el otro lado, la elaboración de un plan de acción, ¿sí? Para el proceso posterior al día de la revolución, ¿sí? Básicamente lo que está proponiendo allí Babeuf es el concepto de dictadura revolucionaria del proletariado, un concepto central dentro de la teoría marxista. Con respecto a la Francia de 1789, cuando hablamos de revolución y contrarrevolución, no es que existan dos revoluciones, ¿sí? Una a favor de la burguesía, la que triunfa, y otra revolución contraria. No. En realidad lo que hay es un movimiento revolucionario, sobre el cual ya nos hemos extendido bastante, y por el otro lado, un movimiento antirrevolucionario, ¿sí? Que tiene como objetivo lograr que la revolución no se expanda, que se anulen todas las conquistas de los revolucionarios, ¿sí? Es decir, regresar de alguna manera al status quo imperante en el antiguo régimen. Entonces, el concepto de contrarrevolución o antirrevolución es acuñado en este contexto por uno de los principales enemigos de la Revolución Francesa, llamado Joseph de Maistre, ¿sí? Un conde, nacido en 1753, que había acuñado este concepto con el objetivo de designar no a una revolución contraria a la de los jacobinos, sino más bien para definir a lo contrario a la revolución, ¿sí? Entonces, hablar de contrarrevolución refiere necesariamente a este escenario postrevolucionario marcado por la restauración borbónica, pero también podemos referirnos y nos lleva, digamos, a introducirnos en el análisis de otros pensadores que estaban fuera de Francia, ¿sí? Y que van a dar forma a un emergente conservador. Me refiero concretamente a un escocés desde Londres llamado Edmund Burke, uno de los principales referentes de la contrarrevolución, ¿sí? Desde Inglaterra, un país asustado de alguna manera por lo que estaba sucediendo en Francia en ese momento, se temía una catástrofe similar o peor, digamos, una especie de revolución europea siguiendo el modelo francés. Entonces, rápido de reflejos, Burke publica sus famosas reflexiones sobre la Revolución Francesa en 1790, una especie de manifiesto contrarrevolucionario que fue reeditado en numerosas oportunidades, ¿sí? Obviamente Burke se opone al movimiento revolucionario del 89, lo considera disruptivo, ya que los revolucionarios destruyen todo el sistema político imperante, ¿sí? Destruyen el sistema de organización feudal, lo cual es imperdonable para Burke, quien estaba a favor de las tradiciones, de la continuidad histórica, ¿sí? No estaba a favor de hacer tabula rasa y empezar de vuelta, sino más bien de continuar con esta tradición nacional, costumbres, prejuicios, reglas consuetudinarias que se habían ido probando con el paso del tiempo. Burke sabía que el cambio era inevitable, incluso que el cambio podía incluso ser beneficioso, pero siempre y cuando este cambio sobrevenga no de la abstracción intelectual de algunos ilustrados, sino más bien de una necesidad imperiosa de carácter más general, ¿sí? Es decir, fruto de un proceso independiente del esfuerzo humano consciente, ¿sí? En términos generales, todos los contrarrevolucionarios presumen que el cambio es malo, ¿sí? Y que por tanto sería más prudente continuar con una vieja práctica, con una institución política arcaica, que aunque parezca errada o antigua,
siempre es preferible al riesgo de cambiar, ¿sí? Y por ende envenenar con este cambio a toda la sociedad. Aquí está el germen del pensamiento conservador sobre el cual vamos a profundizar en otros videos. Muchas gracias. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Gracias.